Bienvenidos a Edificándonos, a esta serie de estudios bíblicos sobre la Iglesia del Nuevo Testamento. El objetivo de esta serie es que usted pueda conocer e identificar realmente cuál es la Iglesia que nos muestra el Nuevo Testamento, la que fue establecida en principio. En esta oportunidad veremos el reino de Dios. Cuando hablamos sobre el reino de Dios, sin duda en más de una ocasión trae alguna complicación entender cabalmente qué dicen las Escrituras sobre el tema. Si preguntamos ¿dónde está el reino de Dios?, la respuesta natural sería en los cielos. Y está correcta, pues Dios efectivamente está en los cielos. Sin embargo, las Escrituras nos muestran al reino de Dios un poco más acá de los cielos. En el tiempo de Jesús, Juan el Bautista proclamaba que el reino de los cielos se había acercado a los hombres. No es que los hombres habían subido al cielo, sino que el reino bajó, se acercó a la humanidad. En Mateo capítulo 3, versículo 2 dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto se cumplió en el tiempo de Jesús. Y el reino de Dios se acercó al mundo en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. El Verbo se hizo carne. En Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea, proclamando el Evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Innumerables enseñanzas del Señor por medio de parábolas muestran sobre la cuestión del reino. Note la enseñanza: el reino de los cielos es semejante a. Una parábola justamente se trata de una historia o dicho que ilustra una verdad usando la comparación, la hipérbole o el símil. Por eso que Jesús usa una comparación. El Señor compara al reino con un tesoro en el campo, que al encontrarlo se vende todo para comprarlo. La otra comparación la hace con la perla preciosa. Si los judíos sabían que el reino de Dios está en los cielos, ¿por qué Jesús les enseña esta parábola? Sin lugar a dudas, es porque les está enseñando que el reino de Dios se ha acercado a ellos y por ende a nosotros, y es posible identificarlo, y es de gran ganancia estar en él, al extremo de vender todo para adquirirlo. Aquí comenzamos a vislumbrar cómo las parábolas van anunciando a la iglesia como un reino. La parábola del tesoro escondido y de la perla de gran valor nos dice lo siguiente: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder, y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas. Y al encontrar una perla de gran valor, fue, vendió todo lo que tenía y la compró. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 13, versículo 44 al 46. Cuando el Señor pregunta a sus discípulos qué piensa la gente acerca de Él, Jesús anuncia autoridad a los apóstoles dándoles las llaves del reino y dándoles lugar para juzgar. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Mateo capítulo 16, versículos 18 al 19. También encontramos en Mateo capítulo 19, versículo 28 lo siguiente: Jesús les dijo: en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Las personas que vivieron en los tiempos de Cristo verían el advenimiento del reino. Y les decía: en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte
hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Marcos capítulo 9, versículo 1. Jesús está prometiendo que durante la vida de algunos de los que estaban oyendo sus palabras, verían el reino de Dios. No es algo más allá de sus vidas. No es algo que va a pasar en nuestro tiempo. Es algo que sucedería en su tiempo y durante su vida, antes de morir. Además, agrega un acontecimiento para poder reconocerlo. Vean el reino de Dios después de que hayan venido con poder. El reino vendría con poder, de esta forma podrían reconocerlo. No está hablando del día que volvería Jesús, sino de algo que sucedería en su tiempo, antes de que murieran los que estaban escuchándolo. En Lucas capítulo 9, versículo 27 se vuelve a repetir la misma enseñanza, pero de verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. ¿De qué se trata todo esto? ¿Cuándo vino el reino? Primero, debemos reconocer que el reino de Dios es de carácter espiritual. No es el establecimiento de un reino como se conocía en aquel tiempo, con ejércitos, castillos, tierras. En Juan capítulo 18, versículo 36, Jesús respondió: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora, mi reino no es de aquí. ¿Cuándo vino el reino prometido por Jesús? Para entender esto, veamos un pequeño ejemplo. La embajada. Los países tienen embajadas en otros territorios fuera de sus fronteras. Por ejemplo, Chile tiene una embajada en Argentina. Esto quiere decir que ese edificio o casa que está en Buenos Aires, llamada Embajada de Chile, es territorio chileno, aunque está en otro país. Si usted o yo entramos en esa embajada, no importando el país donde se encuentre, se entra a territorio chileno. De la misma forma, la iglesia viene a ser como la embajada del reino de Dios. Al entrar a la iglesia, estamos en el territorio del reino. La iglesia fue prometida y establecida en el día de Pentecostés. Este hecho está relatado en Hechos capítulo 2. Ese día se cumplió la promesa de la venida del Espíritu Santo para estar en ellos y se manifestó el poder al hablar en idiomas o lenguas que jamás habían aprendido. Ese día se añadieron a la iglesia 3.000 almas después de escuchar el Evangelio del reino. Desde ahí en adelante se empieza a hablar como el reino de Dios ya con nosotros. En Hechos capítulo 8 versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Ponga atención en este versículo, dice, anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios. Gracias a eso se bautizaron, tanto hombres como mujeres. Otro ejemplo lo encontramos en Hechos capítulo 20, versículo 25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes anduve predicando el reino volverá a ver mi rostro. Y el apóstol está hablando entonces acerca de que ya no le verían. Y él, cuando estuvo entre ellos, anduvo predicando el reino. Mire lo que relata Lucas en Hechos capítulo 28, versículo 23 al 25, cuando Pablo estaba arrestado en Roma. Y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número a donde él posaba, y desde la mañana hasta la tarde les explicaba testificando fielmente sobre ¿qué cosa? El reino de Dios, y procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Y al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio de Isaías, el profeta.
¿Qué les testificaba Pablo? Les testificaba fielmente sobre el reino de Dios. Cuando se obedece a la verdad, es decir, a la palabra o al evangelio, entonces somos trasladados de un reino a otro, del dominio de las tinieblas de ese reino, es decir, de la vida que llevábamos antes en el mundo, al reino de su Hijo amado. En Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecado. Fíjese cómo hemos sido trasladados desde las tinieblas al reino de su Hijo amado. ¿A quién les habla? A los colosenses. ¿Estaban muertos? No, estaban vivos. Habían sido trasladados al reino de su Hijo amado. Una vez en el reino, es decir, la iglesia, debemos comportarnos dignamente. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12, nos enseña esto. Para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. ¿Sabía usted que la cena del Señor se come en el reino? Es decir, en la iglesia. En Lucas capítulo 22, versículos 16 al 18, dice, porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado una copa, después de haber dado gracia, dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Cristo es el rey del reino. Todo reino tiene un rey que los gobierne. En el reino de Dios, Cristo es el rey, el soberano. Al decir mi reino, indica que es de su propiedad. Juan capítulo 18, versículo 36, Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Fíjese cómo dice, mi reino, de su propiedad. Cristo llegó a ser rey gracias a su sacrificio en la cruz. En Hebreos capítulo 2, versículo 9, el escritor de los Hebreos nos enseña lo siguiente. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa de ¿qué cosa? Del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Toda la autoridad y el trono es de Jesús. Mateo en el capítulo 28, versículo 18 nos dice esto. Toda autoridad me ha sido dada, decía Jesús a los apóstoles, en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La razón de por qué hay que predicar el Evangelio es porque Cristo es el Rey y Él lo manda. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22, el apóstol Pedro nos enseña lo siguiente. Quien está a la diestra de Dios, hablando de Cristo, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Este reino tiene ley. ¿Cuál será? Su palabra. Su palabra es la ley del reino. En Juan capítulo 12, versículo 48, dice Jesús que el que me rechaza y no recibe, ¿qué cosa? Mis palabras. El que rechaza al rey y no recibe mis palabras, que vendría a ser la ley, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. ¿A quién rechazaban? Al rey. Su palabra es la ley del reino. ¿Quiere pertenecer al reino de Dios? Obedezca al Evangelio. Obedezca la verdad. Gracias por ver este video. Que Dios le bendiga.